Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. I got this feeling. 35 milímetros despliega un nuevo rollo, estrenando nuevo mes. Ya estamos en julio, ya este año ya va a su término y muy prontamente. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y me encuentro hoy con Carlos Fernando Alvarado Duque. ¿Cómo estamos, Carlos? Juan, muy bien, muchas gracias, contentos de nuevo, como dices muy bien, comenzamos segundo semestre. Esperamos pues que para todos, algunos tuvieron vacaciones, otros no, pero que se venga pues digamos un buen periodo, trabajo, laboral, estudio, lo que sea pues que para todos digamos un buen resto de año. Y esperamos que efectivamente 35 milímetros los acompañe, los siga estando con ustedes, siga haciendo un espacio para que el cine sea una excusa para muchas cosas y que por supuesto pues podamos hablar de todo lo que viene y de todas las cosas maravillosas que el cine nos ha legado y esperamos nos siga dando. Claro que sí, hoy tenemos un programa muy especial, desde hacía muchísimo tiempo yo lo quería realizar, pero apenas llegó el momento, esperemos que sea el momento justo, y es dedicarle un programa entero a la animación. Hoy vamos a hablar de toda la filmografía que Pixar tiene. Pixar, la animadora de la lámpara de escritorio, esa que revolucionó la animación desde sus inicios, desde sus primeros cortometrajes ya lo veíamos trabajando todo el tema de la animación por computadora, por CGI, y que poco a poco se ha ido posicionando y ha marcado tendencia en la realización de películas a tal punto de que todos querían copiarla en su momento, y hoy en día, aunque se ha relegado un poco, le ha cedido digamos que el puesto de la reina del baile a Disney en lo referente a animación. Hoy en día también marca mucha pauta y por supuesto sigue también manufacturando muchísimo dinero en taquilla. Así que sin más, iniciemos de lleno con esta sección, este programa especial de En Proyección dedicado a Pixar. En Proyección. Carlos, bueno, para ir empezando, pues obviamente partamos de su filmografía en cine propiamente, sus largometrajes. Si bien es cierto que Pixar lleva existiendo desde 1985 en la realización de comerciales para televisión o inclusive uno que otro cortometraje, digamos que toda la magia empieza con su primera película, que es Toy Story, de 1995, que fue una revolución impresionante por lo que hablábamos, la primera película realizada completamente vía animación. No sé, Carlos, ¿qué recuerda esta película? No, pues ¿Cuándo fue la última vez que se la vio? Yo también hace mucho que Yo hace mucho que no la veo, pero pues sí quería contar que yo tuve la suerte de verla en salas, de verla en cine cuando se estrenó. De hecho fue una experiencia muy grata y en ese momento muy innovadora. Uno de los recuerdos que tengo muy frescos es que cuando fui a verla con un grupo de amigos, nos sorprendió mucho ver el tono, lo que ya hoy es natural, el tono efectivamente como cuenta Juan hecha por ordenador, con CGI, pero en ese momento era una cosa sorprendente. Digamos que no imaginábamos nosotros que se pudiera tener ese volumen en la imagen cinematográfica. Veníamos obviamente del cine en 2D, de ver todo lo que Disney hacía, de las animaciones de televisión, y encontrarnos con esto y con ese nivel en ese momento fue una cosa sorprendente. Y sumado, digamos, pues a la magia pues técnica y el buen desarrollo, una historia tan fantástica como la que cuenta Toy Story. Una historia obviamente para niños, pero para público adulto también. Una historia finalmente que nos pone de cara a ese mundo o a ese micromundo que se puede tejer dentro de un cuarto de un pequeño niño alrededor de sus juguetes, de su fantasía. Entonces yo recuerdo pues que Toy Story fue en su momento una cosa fantástica y que siento yo pues fue el banderazo de arranque para todo lo que vino después en todo sentido. Es decir, como estamos mencionando, para toda esta tecnología de animación en 3D, pero obviamente para que este universo se engrosara y tejiera hasta, como mencionó Juan,
hacer que esta pequeña doncella de Pixar alimentara a este gran coloso que es Disney. Por supuesto. La película, si la miramos hoy en día, ha envejecido considerablemente. Hoy sí, pues si lo comparamos con las animaciones de hoy en día, donde cada pelo, cada fibra se mueve, hoy en día ha sido un poquito acartonada la animación, sobre todo los humanos, que también parecen muñecos, no parecen personas, no parece piel lo que tienen, pero aún así me parece un trabajo muy genial. Y lo que hablamos sobre la historia es que también tiene unas líneas muy interesantes de leer para el espectador más adulto, y es como Woody siente como esta sensación de reemplazo por parte de su dueño. De pronto podría ser una metáfora sobre el hermano menor que llega a la casa, que se ve desplazado por este nuevo juguete que es Buzz Lightyear, que sinceramente me parece el mejor personaje que ha podido crear Pixar, porque lo vende de una forma que sinceramente en mis tiempos, pues a mí que me tocó vivir todo eso siendo niño, era como el juguete deseado, el juguete máximo que uno podía tener. Y me parece realmente fantástico todo lo que crea, y también como este juego que hace con el astronauta, que realmente se cree en el papel y se niega a abandonarlo. Que también crea algunas dudas sobre entonces cómo actuará o qué siente él cuando lo controla su dueño, cuando lo controla Andy. Pero aún así me parece genial. Y toda la peripecia que tienen obviamente ellos que pasar, del camión de mudanzas, de la carrera que hacen en ese carrito de carreras con el perro persiguiéndolos por detrás, parece realmente encantador. Sí, yo siento que Pixar con esta película logra muchas cosas. Recuperar un poco toda esa tradición de dibujos animados, de los personajes mínimos de la casa, que convierten la casa en un gran universo, y que las pequeñas cosas pueden ser finalmente grandes monstruos que se convierten en oponentes. O sea, creo que eso lo logran muy bien. Y como cuenta Juan, un poco todo ese tema de la fantasía, que en el fondo es un poco la misma réplica del cine. O sea, este personaje de Buzz Lightyear, que es un personaje pero que pierde de vista que lo es, un poco como la historia del actor que se cree su papel y que borra sus límites, que está puesto allí, y obviamente los otros que saben que actúan, que saben que ponen. Esa es una gran metáfora, como dice Juan, de la vida misma puesta en pantalla, y aquí en este caso como una micropantalla que es la historia dentro de la gran pantalla. Creo que son las cosas encantadoras de esta historia, y que siento yo, como decía hace un momento, que le da un buen banderazo de arranque al mundo de la animación. Claro que sí, ya unos años después, que en este momento estoy buscando la fecha porque se me olvidó, tuvimos Bichos. No sé si Carlos la habrá visto. Yo Bichos no la vi. Bichos es de esas películas un poquito no, de hecho la siento completamente infravalorada por parte de la empresa, siento que ha sido olvidada, mucho se les olvida que es una película que hizo Pixar, y que también se remonta a esto de los pequeños gigantes que viven en su propio mundo, y nos remonta una colonia de hormigas que trabajadoras, que trabajan como esclavos obviamente para subsistir al invierno, y que se ven asediadas por unos depredadores que son unos saltamontes. Entonces que ellos los tienen de esclavos y los obligan a rendirles como una especie de tributo para que les den comida, sencillamente pues como por la sensación de que son más grandes y más fuertes, pues que los pueden aplastar sencillamente. Entonces uno de los protagonistas lo envían a conseguir como ayuda, buscar como otra especie de insectos que les colaboren con estos saltamontes, y los termina trayendo, pero hay un proceso de farsa y en el intento él cree que son guerreros, pero en realidad son actores de circo, y a la larga al final terminan ideando para espantar a estos saltamontes un pájaro hecho con hojas y con ramas que parece de verdad, y lo intentan hacer volar en un acto teatral fabuloso. Y me parece una película realmente muy encantadora precisamente por eso, porque te mete en el mundo, porque nos muestra la perspectiva de cómo son estos pequeños obreros trabajando, y también obviamente como con esa inteligencia que tiene a la hora de abordar el conflicto final, claro, que lo trata el clímax de una forma muy distinta. Una película que siento que se ha olvidado mucho, pero que aún así yo no sé, yo la tengo muy todavía en el corazón por lo genial que es de 1998. De aquí partimos ya a 1999 con Toy Story 2, que originalmente iba a ser una secuela directa a video, a VHS, pero al final mostraron una de las escenas principales, una de las canciones principales a los dos, a los que hacen las voces principales, que son Tim Allen y Tom Hanks, claro, que son Buzz Lightyear y Woody, respectivamente. Y lloraron, se conmovieron tanto que dijeron, no, yo creo que esto sí lo podemos pasar a largometraje. Yo le tengo mucho cariño a esta película porque fue la primera película que vi en cine, cuando aquí funcionaba todavía Fundadores como cine.
Y no sé, Carlos, qué comentarios tenga de Yo esto. honestamente la tengo muy borrada de la mente. O sea, tengo fresca la tercera, pero la segunda no. Recuérdanos más bien un poco. La segunda, ¿De qué va? esta ya no se remonta, esta se remonta más como al lío del coleccionista, a la gente que tiene como coleccionables a los juguetes y que no quiere que los que jueguen con ellos, sino que los tiene ahí separados en una vitrina, que es otra Ok. perspectiva Sí, que hay sí, sí. sobre Sobre los juguetes, sobre los claro. juguetes, sobre lo que es coleccionar. Y vemos como Woody en realidad es un personaje, es un muñeco de alta colección que termina metido en otra casa, conociendo a otros parientes suyos, digamos que también pertenecientes a su serie Sí, sí. de juguetes, Ya me que también me has son vaqueros. refrescado, sí. También habla un poquito entre líneas del crecer, porque los otros juguetes son diciéndole, hey, Andy no va a estar pequeño toda la vida, entonces ¿qué va a hacer Ujú. cuando crezca y te tenga a ti? Entonces que te va a apartar en una vitrina. Quédate con nosotros, que por lo menos con nosotros vas a viajar, vas a ser reconocido. Y se presta pues obviamente para ampliar distintas perspectivas de los personajes, para hacerlos crecer en muchas perspectivas y obviamente tenerlos en otra aventura, que ahora los vemos saliendo a la calle, que hay una escena muy divertida, que es cruzando una avenida, que se disfrazan con unos conos de tránsito, que crean un Sí. completo accidente en la carretera. Parece muy divertida por eso, obviamente la animación también creció en este punto y personajes pues también como Jesse, como el caballo tiro al blanco. Claro, y que logran como continuar con el universo obviamente original, pero pues como bien menciona Juan, ya recuerdo un poco como de todo el tema de la colección, poner otra problemática nueva en la película. Efectivamente ya es un poco el tema de qué son los juguetes, qué significado social tienen, se conservan, no se conservan, son para jugar con ellos o no. Una cosa efectivamente como en todo este universo de la cultura pop es muy interesante y que logra efectivamente como dar un paso más adelante en la historia. Pasamos al 2001 con Monster Inc., que explora todo esto de elemento de los monstruos que hay en el armario. Sí, sí, sí. De Esa una forma, es una fábula muy encantadora. sí, muy sí. genial, que nos termina transportando a otra dimensión, a otro mundo repleto de monstruos, donde cada uno tiene su trabajo, donde cada uno tiene su modo de vida. A nivel personal es las que menos he disfrutado de Pixar, pero aún así me parece fantástica. Yo la disfruté mucho, esta película la recuerdo muy bien precisamente porque siento que es como dar el giro a la fábula. Sí, sí. O sea, como una especie podríamos decir, de antifábula, y es que efectivamente explotan todo el asunto muy propio de los niños, que yo lo vivía además de niño, no sé si todos los niños o la gran mayoría lo recuerdan o lo vivieron, yo creo que lo vivieron, y es que el armario, el closet del cuarto, en mi caso era un closet al que se podía entrar, un cuarto exactamente Sí, sí. igual, bueno, no era un closet que uno abría con estantes, sino que uno podía entrar al closet y podía cerrar el closet, estar dentro de él, que se convierte en un momento determinado de la noche y en cierto momento de la vida del niño, en mi caso fue así, un lugar terrorífico. Entre otras pues porque, hago aquí el comentario biográfico, en eso es The Poltergeist, que tiene una relación Sí, también con sí, iba a decir yo que las películas de terror exploran mucho este elemento. Exactamente, y yo le tenía terror al closet, o sea, tenía un terror profundo de niño ese closet, a qué podía pasar, si era una puerta a otra dimensión, un puerta al vacío, qué había en ese closet. Y efectivamente aquí juegan con eso y nos muestran todo un universo detrás, como una especie de mundo en otra dimensión, y cómo efectivamente el niño tiene razón de tener temor, porque sí hay monstruos que salen del closet y asustan. Y que además utilizan esos gritos como producción de energía para su propio mundo, que me parece algo que ahí- súper creativo. Claro, que ahí es donde está el tema, digo yo, del giro de la fábula, y es que no lo hacen con mala intención, sino que todo lo contrario, son héroes en su propio En su propio universo, mundo. y es un trabajo que necesitan para poder alimentar este universo efectivamente de los monstruos. Una Que de cosa hecho fantástica. hasta le tienen miedo a los propios niños, que también es algo muy, muy gracioso, criaturas tan grandes, tan monstruosas Sí, sí, sí. literalmente, y tenerle miedo a unos niños que son, Claro, sabe y- uno que son y inofensivos. la cosa que no pueden tocar nada porque están infectados con el mundo Como de si los fuera humanos, radiación, sí. como si fuera una radiación, y bueno, y lo cuento de una manera muy jocosa en la historia, y bueno, y allí se teje efectivamente ya, pues para los que no han visto la película, sin hacer el spoiler grande, de cómo una pequeña niña pasa ese universo, y todo el desorden, y todo lo que genera esta entropía de una pequeña niña, y creo que se tiene unas historias amorosas, con unos personajes fantásticos, Mike Wachowski, Sullivan, bueno, ellos son unas cosas encantadoras. Yo no he visto La secuela. La secuela. Bueno, que en realidad funciona de una vez como intercuela. Hablemos de una vez de ella, que es Monsters University, que narra cómo Mike y cómo Sully se conocieron en la universidad, que pues obviamente aquí ya no es darle el giro a la fábula, sino más bien explorar en ese mundo que se nos había presentado originalmente. Y es bastante llamativo, más que nada me parece a mí por la construcción de personajes, que hace referencia pues a personajes a los que pues la típica fábula de superarse a sí mismo, de hacer las cosas aun cuando le dicen a uno que uno no va a ser capaz a la larga. Me parece realmente muy encantador, muy bonito, y además entrega un mensaje al final que me parece muy adulto, que es el aprender a perder.
que es algo, pues me parece demasiado maduro, pues para teniendo en cuenta pues hacia dónde van dirigidas las películas. Los públicos que normalmente tienen, digamos, como target ese tipo de películas, ¿no? Sí, ahora, si hablamos pues más a fondo de la película, o sea, el mensaje está bien, la construcción de personajes también la veo muy bien, tiene unas escenas también muy divertidas, explora bien todo ese mundo, pero la construcción como tal del argumento sí está muy apocada, en el sentido de que recurre a muchos clichés, o sea, todas las películas de campus universitarios estadounidenses que hemos visto están allí, entonces eso como que mella un poquito la calidad, pero aún así no deja de ser entretenida y no deja de ser divertida, tiene unos guiños muy interesantes, sobre todo al final, y pues Carlos, si no la ha visto, yo le recomiendo que la vea. Yo la tengo de tarea, además pues que mi novia, si está escuchando el programa me va a regañar porque ella me ha insistido y la tenemos pendiente los dos, entonces bueno. Es muy genial, es muy bonita, del año 2013. Volvemos nuevamente al pasado, nos transportamos, si mal no recuerdo, al 2003 con Buscando a Nemo. Justamente en este momento tenemos la secuela en cartelera. Buscando a Dory, sí. Y aquí nos remonta a esta travesía homérica, que me encanta verlo de esa manera, de como un padre tiene que buscar a su hijo por todo el océano, ya que lo han secuestrado bajo la perspectiva de él. Y también aborda mucho algo que mencionábamos hace unos programas sobre la sobreprotección de los padres hacia los hijos. Y también cómo encontrarse en ese universo tan grande que es el océano en sí. También Pixar juega muchísimo con toda la fauna que encuentra ahí. A mí me gusta mucho la película, también la tuve pues, la suerte de verla obviamente en salas. Yo me la vi, pero en el reestreno en 3D. Sí, yo sí la vi originalmente en salas, entonces hasta recuerdo que la vi en Cartagena. En unas vacaciones. Y entonces fue de las películas pues que disfruté mucho, como con todo el ambiente caribeño. Alrededor. Y me gusta mucho una cosa que menciona Juan, efectivamente alrededor del padre buscando a su hijo, pues un poco digamos que es la historia que está detrás, homérica como bien lo mencionas, pero que además es una cosa interesante porque es un padre, podríamos ya decir, temeroso, apocado, es digamos el típico padre, es la típica representación del padre de familia, de clase media en su hogar organizada, pero que tiene que convertirse y tiene que superar incluso su propio espacio, su propia dimensión social por su hijo. Y entonces como ese factor, digamos, filial lo convierte pues en este gran viajero, en este gran explorador, superando una cantidad de obstáculos, con obviamente pues su pequeño patiño, su pequeña compañía, etcétera, etcétera. Que es Dory, y obviamente nos cuenta una historia fantástica pues de recuperación, pues esta sí lacrimógena, yo recuerdo que lloré al final pues como con toda esta historia, muy encantador. Es un viaje muy bonito, la recuerdo, creo que fue de las primeras películas en DVD que vi. Y que obviamente me parece muy interesante la construcción que hacen por parte de Marlene, del personaje principal, que lo vemos tan descomplicado inicialmente, pues cuando está con su esposa, con todos los hijos que tienen, y cómo cambia drásticamente cuando nada más queda con uno, que me parece también muy, muy, muy bello, como esa necesidad de combatir la propia soledad, que de hecho lo vemos nuevamente reflejado en Dory, que es un personaje completamente solitario, que no tiene ni idea en dónde se encuentra, y que se presta pues mucho para eso, y obviamente pues todas las aventuras que tienen de los tiburones, de las medusas, de las tortugas, que me parece. Claro. Y para terminar rematando, yo diría en el lugar más irónico que se podría encontrar, que es el despacho de un dentista, que también lo pintan de una forma muy terrorífica dentro de lo que cabe, que me parece realmente genial, me parece bellísimo. No he visto todavía la película, la secuela, pero le tengo mucha fe. Tenemos pendiente, claro, la secuela. Le tengo muchísima fe. Para 2004 llegaría una de las películas más queridas por parte de todos los fans, que son Los Increíbles. Que es increíble. Que es increíble, sí, no, completamente, que retoma muchos elementos de, por ejemplo, no sé si Watchmen, me atrevería a decir, del héroe, cuando tiene que abandonar su modo de vida, su motivo para vivir y cómo se tiene que complementar con la gente del común, que me parece genial. Yo me atrevo a decir una cosa, a ver, finalmente estamos haciendo todo el recuento de la lista de Pixar. Juan es el que además es conocedor y amante del mundo de la animación. Todas las he visto más de 2 veces, yo me crié con eso. Yo no tanto desconocido, vamos a ver qué sorpresa nos depara Juan el resto del programa, pero hasta el momento, recordándolas, esta diría yo que es mi favorita de las películas de Pixar, y obviamente diría que es una de las películas más interesantes sobre el retrato del mundo del héroe. Y de la familia también. Obviamente, claro, sí. Digamos que una de las cosas que sabemos aquí en 35 milímetros es que tenemos un interés muy, muy, muy fuerte por el mundo heroico, muy bien representado de muchas maneras, pero nunca hemos hablado, por ejemplo, de Los Increíbles. Es una película pues que está dentro de este universo, pero que creo que hace un retrato del mundo del héroe fantástico. Y pongamos un poco en contexto, y es que efectivamente nos pone la historia de unos personajes heroicos que son una pareja, pero que efectivamente envejecen. Y que envejecen, y pues envejecen como héroes, envejecen como envejecen cualquier humano.
papá engorda, la esposa, pues a pesar de que se mantiene muy vivaz, pues ya es una mujer más madura. ¿Y qué le viene y qué le depara la vida de un héroe cuando ya no puede ser héroe? Un poco, digamos, esa gran metáfora de la vida de juventud llena de excesos y delicias, pero ya viene la vida familiar, con responsabilidades, los suburbios, la monotonía, etcétera, etcétera, con hijos, crianzas, con facturas que pagar, y cómo esta añoranza, además, sobre todo muy en el caso paternal del hombre, la crisis de la media edad, sí. la crisis de la media edad, que quisiera de nuevo volver a ser joven, y allí nos deja en todo este universo absolutamente encantador. Sí, que también se presta para un villano muy interesante, un villano carcomido como por el resentimiento, que termina siendo muy maligno. Que me recuerda mucho a mí a Kick-Ass, el personaje, el villano de Kick-Ass, que es todo el tiempo envidiando, etcétera, etcétera, y quiere tener poderes. Sí, por supuesto. Red Mist. Red Mist, exactamente. Sí. Entonces yo creo que hacen una cosa muy maravillosa. Hay que ver cómo salen con la secuela. Ya está programada para 2019. No tenía idea yo de que era secuela. Sí, va a haber secuela. Bueno. Yo le tengo mucho susto porque no sé por dónde pueden tirar, pero viendo algunos detrás de cámaras, crearon un universo tan rico alrededor de estos superhéroes que antes siento que les iría mejor yendo hacia atrás que hacia adelante. Porque todo lo que crearon alrededor de este mundo de héroes y todos los superhéroes que crearon siento que les permitía muchísimo más. Realmente es de las películas que más he disfrutado de por sí de toda la franquicia. Ya con esto ya pasamos a Cars del 2006, que fue una película no tan aclamada por el público. Yo pienso que es de las películas más bajitas en calidad que tiene Pixar. Más que nada porque se retoma al típico cliché del personaje cretino, de la farándula que recibe una lección de humildad. Sí. Pero que pues siento que sigue siendo encantadora. El Rayo McQueen. El Rayo McQueen. Además es una cosa simpática porque efectivamente pues hay un intertexto muy directo y es Steve McQueen, el famoso actor de Hollywood, que además pues que era un corredor de autos. Y bueno, y se teje como todo ese universo muy bello. Yo disfruté la película, yo lo recuerdo. No, y su mundo me parece encantador dentro de lo que cabe. Exacto. Como muy bien dice Juan, pues tiene como una especie de reconstrucción de cierto cliché propio de Hollywood, pero que, digamos, siento yo, logra una cosa interesante. Aquí aprovechemos para un comentario que yo he querido mencionar hace rato, que posiblemente Juan lo tenga para el final, pero me le voy a adelantar. Adelante. Y es que, efectivamente, una de las cosas interesantes con todo el universo de la animación, esto no es solo de la animación de Pixar, esto es una cosa histórica, pero que aquí se ha elaborado muy bien y que ellos no le ha aprovechado, es que hay grandes actores detrás de las voces de los personajes. Total, por supuesto. Exactamente, y logran obviamente dar esa identidad, que posiblemente no lo perdemos mucho porque normalmente esas películas nos llegan dobladas, porque el target es público infantil, pero que efectivamente, digamos, a los que nos interesa ver allí un poco como, digamos, toda esta textura detrás, vale la pena verlas en inglés. Se empiezan a visionar otro tipo de acentos, de texturas en la voz, de elementos muy geniales, sin menospreciar el doblaje, que también tiene es muy bueno calidad. y es exacto, es pensado además dramáticamente muy bien, pero aquí hay que y lo digo en este caso porque es que en Cars hay una cosa que es un detalle pequeño, pero para mí pues muy bello, y es que uno de los personajes, que es una grúa que ayuda al Rayo McQueen, la voz en inglés del personaje, yo no recuerdo el actor en este momento, el nombre del actor, pero es un actor muy querido por mí, de una serie que se llamaba Monk, una serie de televisión de un detective lleno de fobias. Y este personaje, el actor, pues, que yo insisto, es un actor que ha estado en cine, aparece en Hombres de Negro, es un personaje menor. En una ¿será que estoy buscando? De John Carpenter, no sé si es de Carpenter, mentira, no recuerdo, que se llama 13 Fantasmas, él es el protagonista. Ya, creo que ya sé quién es, sí. Es el actor. Él hace esto y además se me robó a mí, porque me la pude ver en inglés, se me robó esa voz de ese personaje temeroso en esta grúa. Entonces, bueno, quería aprovechar, que insisto que me adelanto a Juan, y es que no perdamos de vista que una de las grandes fuerzas de este universo son todos los actores que hay detrás dando voz. Por supuesto. De hecho, Juan lo mencionó a rato, pues no hay que olvidar que esta gran franquicia de Pixar arranca con Toy Story, y es Tom Hanks, nada más que Tom Hanks el que está haciendo la voz. Y hemos tenido a Billy Crystal, a Willem Dafoe, a un montón de personajes. En este momento no sé si es Paul Newman, no sé. No. Paul Newman hace si no estuve en la voz del... Es que yo no recuerdo bien la película, el carro que llega a enseñarle al Rayo McQueen. El sí, claro. Que se convierte como el mentor. Bueno, le debo el nombre. Ahí está del Michael personaje. Caine también. Bueno, hay una cantidad. Sí, claro. Hay una cantidad. Pero bueno, después recordaremos el actor. Pero es un personaje pequeño y menor, pero es que yo le tengo en el corazón por el actor. Ya ligado a esto viene la secuela, que fue en 2012. Esa no la he visto, Cars 2. No vale la pena. Es de esas películas que uno se extraña que Pixar haga. Siento uno que están más motivadas como por todo lo referente al presupuesto y a lo que puedan ganar en taquilla que otra cosa. Quizá mismo a vender juguetes, que pues igual eso también son regalías para la propia empresa. Pero es una película muy apocada, es una película que creo que el mayor fallo que tiene es que le da el protagónico a un personaje que nunca se pensó para ser protagónico, como vendría a ser Mate.
que es la grúa, obviamente, y que lo vemos en la típica historia del personaje que confunden con un espía y resulta que él en realidad, pues obviamente no tiene nada que ver con el asunto, pero se termina enrolando en todo este cuento de una misión secreta. Y no, o sea, también tiene cameos interesantes. De hecho, tienen el Aston Martins de James Bond dentro de sus personajes, dentro de su plantel de personajes, que me parece un detalle bonito. Pero a la larga es una historia que a lo mucho llega a ser divertida, que la animación es bonita, pero que realmente la historia no da para más. Se siente forzada junto con la misma moraleja fabulesca que generalmente todas estas películas traen. Se siente forzada, se siente que está muy fuera de lugar. Aquí antes de pasar, Tony Shalhoub es el Gracias. nombre del actor que hace la voz de la pequeña grúa y que efectivamente es el amado personaje de la serie Monk para los que la conocen, que es una de mis series favoritas. Bien, acelerando un poco y retornando nuevamente al pasado, pasamos a Ratatouille del 2007. Esa es de esas películas a las que yo les cogí cariño, pero mucho tiempo después de haberla visto. O sea, originalmente como que me chocó, pero porque como que siento que está más pensada para un público un poquito más mayorcito. No está pensada tanto para infantes. Esa no la he visto yo. Es bonita y creativa en el sentido de pues cómo ponemos una rata que se tiene en el estigma de la sociedad como uno de los seres más viles y más asquerosos habidos y por haber. Y lo tenemos como un ente cocinando y cumpliendo su sueño de ser chef en uno de los restaurantes más reconocidos de Francia con toda la cultura gastronómica que hay detrás. Y pues es divertido en ese sentido, pero obviamente el mensaje que tiene detrás tiene que ver con ser quienes somos y nacer donde nacemos, pues no repercute en qué vamos a hacer a largo plazo, que podemos ser lo que queramos. Es una fábula bonita, pero que me parece inclusive tan madura que yo no catalogaría de lleno esta película directamente para niños. Me parece que va más ligada a un público un poquito más crecidito. También es dirigida por el mismo director de Los Increíbles, Brad Bird. Brad Bird, que también dirigió el año pasado Tomorrowland, que no la he visto. No la he visto tampoco. Y dirigió Misión Imposible Protocolo Fantasma, que parece fascinante esa película. Es fabulosa. Es genial. Sí. Es genial. Y pues si no ha visto Ratatouille, yo se la recomiendo, Carlos. Es interesante, aunque reitero, yo le cogí muchísimo cariño mucho tiempo después. De ahí ya pasamos al 2008 con WALL-E, que es una de las películas también más queridas de la empresa. Es de esas películas que a mí no me gustan. O sea, no le he podido coger cariño. No he podido. Yo sí la disfruté bastante. WALL-E, además, pues porque, digamos, el subtexto que está detrás me gusta mucho. En un subtexto ecológico muy bonito. Sí, exactamente. Obviamente, pues mullido y explorado, pues en cierto tipo de ciencia ficción, pero que lo hace divertido y es, digamos, de las cosas que disfruto mucho y es, pues, una humanidad en un mundo ya posapocalíptico, incluso diríamos fuera del mundo. Inclusive una humanidad dentro de un robot. Sí, eso es algo que es más propio de la ciencia ficción japonesa. Sí, una humanidad pues que además ha terminado pues por engordarse. Sí. Por engordarse porque finalmente el cuerpo se convierte casi en un receptáculo, casi en una prótesis de las máquinas. Y este pequeño robot, que es un robot pues casi que ya abandonado, caduco, termina en medio pues, de un juego muy simpático, volviendo a poner a la humanidad de cara al asunto ecológico. Fábula muy sencilla, un poco infantilizada, pero que yo disfruté en su momento. Y que también tengo entendido que tiene ciertas ecos de Odisea en el espacio, por ejemplo. Sí, claro. Con todo el referente de HAL 9000. De HAL 9000, sí, no. Sí, yo la disfruté, Juan. Una película pues que no es una obra pues de arte ni una película pues para la memoria, pero que yo disfruté. Yo siento que son de esas que tengo que volver a ver para poder captar qué es lo que los otros captaron y yo no, pero realmente no la he disfrutado, para serle sincero. Y aquí ya pasamos a Up del 2009, una película muy bella. Sí, maravillosa. Por todo el elemento que hay Tiene una escena silente, yo creo que las mejores que han hecho en la historia. Es más, la película se justifica solamente por esos primeros 7 minutos. Exactamente. Es bellísima. Sobre esta pequeña mini historia, relación entre Carl y Ellie. Y sobre cómo afrontar la soledad y cómo perseguir otro sueño cuando uno de los que se tenía se terminó. Y que incluso es como de otro sueño, un sueño compartido, terminarlo, completarlo, sí, es una cosa fantástica. Es un trabajo muy bonito. Sí, además sobre todo pues que nos coloca de cara a unos protagonistas atípicos, es un personaje ya en la tercera edad, en su senectud, cascarrabias, pues caracterizado sí, en el cine, pero cascarrabias y que obviamente con su bello corazón detrás, y un pequeño niño, un boy scout literal, pero pues gordito, pequeño loser, además, fue allí la cosa. Hombre, no, se te ve una historia allí, obviamente, de familia, fuera de los lazos de sangre muy bella, y bueno, con toda la magia, pues, de una casa flotante que se desgarra de Nueva York, que desgarra, imagino, de estos barrios de suburbios medianos, Brooklyn, qué sé yo,
y que finalmente pone a los Andes como un universo mágico. No sé, a mí me parece una película Sí, muy encantadora. a mí me gusta mucho por uno de los personajes que tiene, que es Dog, que es el perro que habla, que el también perro, tiene sí, perros sí, que habla esta claro. película, que me parece muy simpático porque la voz de Dog en español latino es la voz de Edgar Vivar, del señor Barriga, que pues suena completamente distinto, pero me parece muy encantador, sobre todo por el personaje que me parece completamente sí. tierno por los gestos que tiene. Ya de aquí ya pasamos a Toy Story 3, que le debíamos un comentario a Toy Story 3. De hecho, uno de los seguidores del programa hace tiempo, cuando hablamos de trilogías, me dijo, hey, ¿por qué no hablar de Toy Story 3? Y sí, debíamos hablar de ella. Es una película muy adulta. Yo siento que es porque los creadores sabían que la película no iba dirigida a niños, sino a gente que se crió con las dos primeras y que iba a repercutir en esta tercera película. Yo lloré. No, es muy bella. Pero tendida, de una manera tendida con esta película, es un encanto. Efectivamente, ya pues Andy ha crecido, ya está el tema de la universidad, ya los juguetes es otra historia, y allí nos colocan un universo efectivamente muy interesante como muy bien dice Juan, de los que han permitido tener un espacio de crecimiento con las películas, de los niños que jugaban con juguetes, a ese asunto de remembranza. Y del crecer, del de crecer dejar las cosas y dejar atrás, y al mismo tiempo, pues, obviamente, recordar una bella etapa de la vida. No sé, yo creo que es una película muy encantadora y que logra, pues, como hacíamos hace un rato, seguir un poco el proceso. Es decir, no quedarse en la réplica de la primera, sino lograr avanzar dentro de esta trilogía. Hay un crecimiento emocional, no tanto físico, obviamente, pues porque los personajes son juguetes. Bueno, físico en Andy, pero sí muy emocional. De hecho, hay una escena redesgarradora que es cuando ya están en la basura. Sí. Que es cuando ya van a morir calcinados, que uno piensa, hasta aquí llegó todo realmente, que los mismos directores dicen, no, es que es un Deus Ex Machina, porque no teníamos cómo sacarlos de ahí, una salvación pues de la nada, que es la garra, con estos marcianitos, pero realmente me parece encantadora la película. Eso es una película hecha con mucho corazón, que de hecho por eso mismo es que siente uno como una patada muy fea por Pixar luego presentarnos Cars 2, que fue la película que salió al año siguiente de esta, que corrijo, es del 2011, no del 2012. Juan, ¿Toy Story va a tener otra cuarta parte o no? Hablan que sí, ya está en desarrollo, pero como que supuestamente va a ser una especie de spin-off, que no se va a concentrar en los juguetes que ya conocemos. Yo tampoco quiero que se concentre en ellos. Yo siento que la historia ya cerró y cerró de forma perfecta. Y pues igual siguen haciendo pequeños cortometrajes, pero yo prefiero que se queden en esos cortometrajes a que sigan ampliando algo que no. Pues si me cuentas un spin-off me gustaría, interesante, ampliar el universo de una manera paralela, pero mantener, digamos, esta línea argumental intacta, sí sería pues como el deseo, por lo menos de las que hemos disfrutado. De aquí pasamos al 2012, a Brave o a Valiente, no sé si Carlos la habrá visto. Es una película, es como la versión que Pixar tiene de las princesas, que me parece una propuesta interesante, es una propuesta muy de girl power, de las chicas pueden por sí solas. De hecho, me llama mucho la atención que la película no tenga un príncipe azul para salvar la situación, sino que todo recae en la protagonista, que es una protagonista pues muy confiada, muy segura de sí misma, de un espíritu indomable que me parece muy genial, pero que al mismo tiempo recaen muchos clichés de Disney y no necesariamente princesas. Por ejemplo, la película rememora mucho otra película del 2003-2002 que es Tierra de Osos, que es que resulta que por un hechizo la madre de la protagonista se termina convirtiendo en un oso y se empieza a volver salvaje. Entonces está como esta lucha de ella por retornar a su madre a su estado original, que también hay una relación ahí maternal de madre e hija muy bonita, pero que siento que sí remarca mucho elementos muy clichés, sinceramente. Pero pues igual, sí, de pronto se puede ver para pasar el rato, pero no me parece pues uno de sus grandes trabajos, realmente no. Y de aquí ya saltamos a Inside Out, que fue una obra del año pasado, Intensamente, que habla sobre las emociones internas, que hay un proceso de metadiálogo muy bonito en la película, porque no solamente los personajes son hablando de tú a tú, sino que dentro de sus cabezas tenemos como todo ese proceso de cómo ellos mismos construyen el diálogo y llegan a la respuesta que se da en tiempo real. Y es una película obviamente que explora en las emociones y obviamente en cómo se crece a partir de ellas, en experimentar otro tipo de emociones que no necesariamente son gratas. Es una película un poquito inteligente y creativa dentro de lo que cabe. Hacía tiempo no veíamos un trabajo tan bonito por parte de Pixar, sin llegar a lo que fue Toy Story 3, pero sí yo diría muy por la línea de Up y de Ratatouille y muy por ese estilo. Esa la tengo pendiente yo. Es muy bonita. Y también el año pasado tuvimos otra, que con esto ya quedaríamos al día, pues antes de hablar de Buscando a Dory, que eso ya lo haremos, será en un futuro, que es Un buen dinosaurio,
que pues nos remonta obviamente bajo una perspectiva muy creativa de qué pasaría si el meteorito que supuestamente los destruyó realmente no hubiera caído, sino que hubiera pasado de largo sobre la Tierra. Entonces nos remonta a un mundo donde los dinosaurios pues están más humanizados, donde conviven con el hombre y donde hay la historia del viaje, no tanto del viaje del héroe, sino del viaje de personajes inicialmente dispares, pero que a la larga se terminan complementando, ya que uno de los dinosaurios, el protagonista que se llama Arlo, se termina conociendo con un niño que también está abandonado, pues es un niño humano. Y pues aunque inicialmente no se la llevan bien, se terminan complementando, se terminan dando cuenta de cuáles son sus verdaderas habilidades, aunque inicialmente creían que no las tenían. Es una película bonita dentro de lo que cabe, pero también muy inferior a lo que Pixar nos ha entregado. Muy por lo que Cars hizo, o sea, bonita hasta cierto punto, encantadora hasta cierto punto, pero muy cliché también en todo lo referente a lo de los viajes y a lo realizado. Pero pues sí, de pronto como para verla y pasar una tarde interesante, sí. Carlos, ya para ir acabando, comentarios finales sobre Pixar. Sobre qué visiones tenemos en general sobre esta compañía. No, pues yo diría que finalmente se ha convertido en un hito en el tema de la animación y de las buenas historias, de ampliar el universo un poco, digamos, fantástico, muy propio obviamente ahora de su asociación con Disney, de continuar pues como tejiendo la fantasía vinculada como al microcosmos que nos rodea en la vida cotidiana, como lo hemos mencionado, animales, objetos, autos, etcétera, etcétera, y con unas cuotas de creatividad y un humor que pues yo pienso que son difíciles a veces de lograr, sobre todo en esas superproducciones, y pues que eso está muy bien. Me quedo obviamente ya después de haber escuchado la lista completa de nuevo con mi comentario anticipado, con Los Increíbles, creo que es la mejor película para mi gusto, obviamente de la entrega, obviamente con un gran amor por el trabajo con Toy Story, sí. Pero me quedo con Los Increíbles. En mi caso sí me quedaría con Toy Story, de pronto porque fue pues hay mucha añoranza de por medio, y pues por haber sido las primeras películas que vi en el cine, y esas que repetía sin cansancio. Me gusta mucho como en todo el universo que han creado. Nada, Pixar es una compañía de admirar. Yo creo que es un sueño para muchos de mis amigos de algún día llegar a trabajar allá. Es un sitio muy mágico, inclusive en la misma vida real. Y estar pendiente de sus futuros proyectos. Ya tenemos Los Increíbles 2, tenemos Toy Story 4, tenemos otra de Cars inclusive. Tenemos unas cuantas más películas de por medio que habría que esperar a ver con qué nos salen. Maravilloso. Muy bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Juan David Martínez. Gracias, Carlos. No, con todo el gusto, Juan, por la invitación y obviamente vamos a seguir hablando de cine. Muy bien, nos vemos y hasta la próxima semana. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.